Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para secuencia de símbolos. Y bien, como habéis visto, en la última semana CoinMaster ha cambiado su forma de poner los eventos. Y bien, como todos sabemos, pues siempre tenemos un evento de símbolos, después viene acompañado de un evento de cerditos, otro evento de símbolos, un evento de combinados, un evento de símbolos, un evento de cerditos y así consecutivamente. O sea que vamos alternando entre un evento de símbolos con cerditos y un evento de símbolos con combinados. Pues bien, esta última semana pues hemos tenido dos eventos de cerditos, saltándose así totalmente el evento de combinados. No sé si es que van a cambiar el tema de los eventos, van a traer eventos a lo mejor que antes teníamos. Por ejemplo, antes teníamos eventos de ataques y no sé si es que quieren desaparecer los eventos de combinados o simplemente ha sido pues porque no tenían nada preparado para combinados y han hecho pues el de cerditos, que es el mismo siempre, o sea, siempre es locura de asalto. Pues bueno, pues en esta ocasión vamos a traer una secuencia para símbolos, una secuencia que ya hemos traído al canal, pero una secuencia que he estado también probando y que funciona muy bien. Y nada, espero de verdad que no pase lo mismo que ha pasado en el evento anterior y ahora nos cambien otro evento. Porque los vídeos siempre lo hago un poquito antes de que empiece pues la secuencia, para traerlo siempre a la mejor hora posible, para que todo el mundo cuando empiece el evento pueda jugar. Si es el caso, pues el vídeo pues llegará un poquito más tarde porque tendré que hacer otro vídeo. Y nada, pues vamos a empezar. Si estáis interesados, si queréis saber qué secuencia vamos a traer hoy, pues directamente comenzamos justo después de la intro. Comenzamos. El evento que va a empezar supuestamente va a ser símbolos. Así que vamos a hacer el vídeo para símbolos y si vemos que es combinados o un cambio que no sabemos ahora mismo qué puede ser, pues directamente pues tendréis que esperar que el vídeo salga más tarde. Este vídeo lo veréis después en el caso de que no salga símbolos. Pero bueno, vamos a empezar con el evento y vamos a empezar con la secuencia. La secuencia va a ser la de buscar símbolos. Esta secuencia se ha tirado mucho tiempo funcionando. Esta secuencia la hemos hecho durante muchísimo tiempo en la otra época del canal. Y nada, pues espero de verdad que os funcione súper bien. Y ya sabéis, como siempre digo, mucha gente me ha dejado en el grupo de WhatsApp mensajes diciendo que ha perdido 400 y pico mil tiradas porque la secuencia no le ha funcionado. Después he estado indagando un poquito más y esa misma persona ha dicho que es que ha estado probando muchas secuencias diferentes. Siempre lo digo, si no te funciona la secuencia, busca otra, pero si no te funciona otra, busca otra, y si no te funciona ninguna, lo mejor que puedes hacer antes de perder todas esas tiradas, esa brutalidad de tiradas que son 400 y pico mil tiradas, lo que tienes que hacer es dejar de jugar durante un tiempo. ¿Por qué? Pues porque lo mismo puede ser que tengas una barra súper inestable, que lo mismo te salga muy pronto que muy tarde, así que es súper recomendable dejar de jugar, al menos durante un día, probar después, si sigue igual, pues nada. No quiero decir, no digo que la secuencia te tenga que funcionar 100%, porque todos sabemos que es un juego de azar y como tal, pues puede ser que te funcione bien o puede ser que no te funcione bien. Las secuencias que yo traigo normalmente siempre las he probado antes, siempre he seguido pues, los comentarios de todos los que la hacéis para saber si os funciona también a vosotros o no os funciona. Secuencias que no os funcionen, pues normalmente ya no las traigo más. Pero secuencias que sí os funcionan son las secuencias que vuelvo a repetir. Algunas veces con alguna modificación, otras veces tal y como es la secuencia. Pero tenerlo muy en cuenta, tenerlo muy claro. Si no te funciona, prueba otra. Si sigue sin funcionarte la otra, busca otra. Así hasta que des con una. Si no das con ninguna, directamente deja de jugar. Es una recomendación que hago. Ahora, es muy diferente si te emperras en querer hacer la secuencia y no te sale. Después, pues, sintiéndolo mucho, no puedo decirte nada, porque yo siempre lo digo cuando empiezan los vídeos. Digo que no emperréis en una secuencia. Si no funciona, cambiad a otra. Si sigue sin funcionar, directamente dejar el juego durante un tiempo. Unas horas, un día, ya vais viendo vosotros.
Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la secuencia de símbolos y vamos a buscar símbolos. Vamos a buscar símbolos individuales. ¿Qué significa eso? Pues que si te sale un símbolo vamos a contar uno, si te salen dos símbolos vamos a seguir contando uno, si te salen tres símbolos reiniciamos la secuencia, siempre la reiniciamos, da igual en la apuesta que estemos, siempre lo digo. Pero bueno, mucha gente aún así me sigue preguntando, eso significa que no ven los vídeos, completos, que o apunta a la secuencia o alguien le dice la secuencia pero no ve los vídeos, porque si vieran los vídeos sabrían que siempre tienen que reiniciar con los tres símbolos, siempre, siempre, siempre. Ahora otra cosa es que tú no quieras reiniciar y que quieras seguir, es ya bajo tu responsabilidad. Si después no te funciona o si después pierdes muchas tiradas porque te sale en apuestas súper altas y no en las primeras tiradas, pues ya es cosa tuya. Así que bueno, vamos a empezar con la secuencia. Esta secuencia ha funcionado durante mucho tiempo, la hemos tenido mucho tiempo funcionando y espero de verdad que os funcione igual de bien que siempre ha estado funcionando. Vamos a buscar 6 símbolos individuales por apuesta. O sea, empezaríamos en por 1, buscaríamos 6 símbolos individuales, subiríamos al por 2, buscaríamos 6 símbolos individuales, subiríamos al por 3, buscaríamos 6 símbolos individuales, subiríamos al por 15, buscaríamos 6 símbolos individuales, subiríamos al por 50, buscaríamos 6 símbolos individuales, pasaríamos al por 400, buscaríamos 6 símbolos individuales y yo recomiendo no pasar del por 400. Si queréis pasar del por 400, subiríamos al por 1500 y tiraríamos hasta los 3 símbolos. Yo lo que recomiendo es que en el por 50, al menos durante las primeras barras, juguéis en el por 50 2 veces, buscaríamos 6 símbolos y después volveríamos a buscar otros 6 símbolos individuales en por 50 y después ya pasaríamos al por 400 y tiraríamos hasta que nos saliese los 3 símbolos. Eso que digo es solo para intentar no gastar tanto, sobre todo al principio, que tenemos las barras un poquito más inestables. Después, si ya quieres tú seguir porque ya conoces tu ruleta, perfecto, puedes hacerlo perfectamente. Yo no recomiendo pasar del por 1500, pero si quieres pasar del por 1500 porque tienes muchas tiradas y porque conoces muy bien la ruleta y sabes que te va a salir siempre las primeras tiradas, perfecto, también lo puedes hacer. No quiero que te quedes en el por 400 o en el por 1500 porque yo te lo diga. Si tú conoces tus juegos, si tú conoces tu barra, si tú conoces tu manera de jugar y ves que te va a funcionar, hazlo. No hay ningún problema en ello. Siempre y cuando juegues con precaución, intenta no gastar todas las tiradas, sobre todo al principio del evento. Y nada, pues deciros que juguéis con mucha responsabilidad. Porque perder muchas tiradas así en Coin Master es un poco, pues, no es lo mejor del todo. Ya os digo, cuesta mucho llenar nuestras barras de tiradas y gastarlas así porque sí, pues yo no lo veo. También tengo que decir que empecé desde cero y terminé con más de 120.000 tiradas desde cero sin gastar ni una moneda de Tor y nada, deciros que solo con el cofre con el cofre ganado, que fueron unas 4.000 tiradas, no me dieron más, logré llegar hasta los 100.000 y al final podría haber seguido, pero ya no quise seguir más porque prefería guardarme estas 100.000 tiradas para el siguiente evento. Y nada, en cerditos pues lo mismo. En cerditos he estado haciendo la secuencia del vídeo anterior, la secuencia que puse de cerditos y al final he terminado los cerditos con prácticamente las mismas tiradas que empecé y llegando a una barra súper alta. Así que no me ha ido nada mal. Para los que quieran empezar de cero, lo que yo recomiendo siempre es tener guardados pues cositas para poder usarlas en el caso de que te quedes a cero. Pero no es tan difícil de verdad llegar siempre que vayas jugando poquito a poco en apuestas más bajitas al principio hasta que vayas recuperando tus tiradas. Pero que es lo dicho, yo he llegado a la de 100.000 solo con un cofre que me han dado unos 4 o 5.000, no me han dado más. Y yo he logrado llegar a 120.000. Así que la podéis hacer. Siempre es recomendable hacerlo jugando muy poquito a poco, en apuestas más bajitas y ir subiendo las apuestas conforme vayas viendo que va alargándose un poquito y vas teniendo más tiradas.
Y nada, pues espero de verdad que tengáis un grandísimo evento, que os funcione súper bien la secuencia. Si os funciona, siempre agradezco que lo dejéis en los comentarios para saber si os está funcionando o si no funciona. Y si no os funciona y vais a hacer otra secuencia, también dejad qué secuencia vais a hacer, porque eso nos ayuda a todos. Como siempre, agradecer a los miembros del canal, que ya sabéis que si queréis apoyar un poquito más el canal, tenéis abierta la membresía para miembros, en los que los vídeos llegarán un poquito antes. Y aparte de todo eso, apoyáis muchísimo al canal. Pero como siempre digo, si no queréis apoyar al canal por el precio mínimo, directamente con ver los vídeos hasta el final, compartir los vídeos, darle me gusta y comentando, ayudáis también muchísimo al canal. Así que ahora sí, nos vamos a ver en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao, que tengáis un grandísimo evento. Ve conmigo al canal del Enflamme, donde las secuencias te harán